Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a este su programa Otra Opinión, programa donde miramos la misma realidad desde otro punto de vista. Hoy, pues, como todos los martes, hemos traído a colación un tema muy importante que se viene registrando a nivel nacional, como siempre hemos tratado de hacer en el programa Otra Opinión. Los programas vienen haciéndose en cuestión a lo que afecte a la comunidad en general, local en Puerto Colombia, a nivel nacional y a nivel internacional. Hoy hay un invitado muy especial que nos viene a hablar sobre un tema pues que ha sido bastante duro, difícil y que pues ha maltratado mucho al pueblo colombiano, y es el tema de las víctimas del conflicto armado en Colombia. Sabemos que este conflicto tiene más de 60, 70 años y que ha dejado innumerables víctimas, tanto familias, tanto amigos, vecinos, han pasado por esas situaciones, gente que ha tenido que salir de sus territorios obligados por el tema del conflicto armado. Pues hoy escogimos e invitamos a una persona que conoce mucho del tema, muy conocido aquí en Puerto Colombia, muy querido, un gran trabajador. Lo conocimos en la personería del municipio de Puerto Colombia, donde realizó un excelente trabajo, y además de eso, pues él es un conocedor mucho de este tema, y hoy maneja una de las unidades de víctimas aquí en el municipio de Puerto Colombia. Para eso tenemos esta noche a nuestro gran invitado, que es el doctor Juan David Ortega. Él es el expersonero de Puerto Colombia. Bienvenido, doctor. Carlos, muy buenas noches para ti, para toda la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación. Por supuesto, un tema de gran interés y de actualidad en el país, sobre todo con lo que viene ocurriendo en algunas regiones y que necesariamente es necesario que se atienda y que se comprenda también cuando se habla de víctimas de conflictos. Sí, correcto. Por eso queríamos que usted estuviera acá, porque sabemos que usted es un gran conocedor. Pues de pronto Puerto Colombia o la comunidad porteña lo conoció aquí en la personería del municipio, y le tocó, pues, para darle ahí su reseña, le tocó un tiempo durísimo que fue pandemia. Y recuerdo, pues, pues se lo digo aquí a la comunidad, y que usted también lo puede afirmar, que fue, creo que, la única dependencia que no cerró las puertas, aún cuando el gobierno nacional autorizó o casi obligó a todas las dependencias públicas que cerraran las puertas. La personería de Puerto Colombia siguió trabajando a mano con la comunidad, arriesgando aún su integridad física y de sus trabajadores, pero sabiendo de que Puerto Colombia necesitaba de ese apoyo, y usted se lo brindó. Eh, de ahí, pues, vimos su trabajo, vimos la forma en que usted, su profesionalismo y el cariño que expresó por este municipio desde un principio, y por eso decidimos tenerlo aquí. Y también sabíamos, pues, que usted viene de proyectos muy grandes y de trabajo muy grande con el tema de restitución de tierra en otras partes de Colombia, que ha trabajado mucho con las víctimas del conflicto, y por eso pues queríamos tenerlo aquí. Doctor, queremos que nos hable un poquito de la oficina que está manejando acá en el municipio. Bueno, no exactamente en el municipio tenemos un punto de atención a víctimas que es parte de la estrategia de atención que tiene la unidad de reparación integral a las víctimas de la División Territorial Atlántica, que está en cabeza de la Secretaría de Diseño Pérez. Yo estuve vinculado con el profesor especializado del grado 24 de esa oficina y logramos, digamos, para enlazar, cuando estuve de personero, que se mirara hacia Puerto Colombia. Puerto Colombia tiene en el registro de víctimas más de 3.500 personas en el municipio que han declarado su condición de víctimas del conflicto. Por supuesto, todas no son habitantes de Puerto Colombia, sino que han sido personas que han llegado de otras latitudes del país y que han encontrado en Colombia un lugar de refugio, de acogida y de realizar nuevamente un proyecto de vida. Entonces, con ese programa, desde la personería en ese momento intentamos que se estableciera una oficina de atención. En ese momento no fue posible por distintas razones y este año afortunadamente logramos con la administración municipal que se aperturara el punto de atención a víctimas en el municipio de Puerto Colombia, que no solo sirve a Puerto Colombia, sirve a todos los municipios de la zona. Sí, pero
bueno que lo tengamos precisamente aquí en Puerto Colombia, así como usted dice, le sirve a todo. Bueno, antes de continuar, doctor, le avisamos a la teleaudiencia que el doctor se encuentra hoy en Bogotá y desde allá nos está atendiendo y hay unos problemas de pronto con el audio por la distancia y porque él está ahí en vivo. Creo que está en el aeropuerto esperando ya vuelo para venirse para Barranquilla y pues ahí de pronto algunos problemitas de para audio. Puerto. Exactamente, para Puerto Colombia, para su ciudad, porque ya se enamoró Así de es. aquí, que se quedó aquí viviendo definitivamente. Y bueno, doctor, Sí, señor. le decía que bueno que la oficina esté aquí mismo en Puerto Colombia, a pesar de que usted dice que pues es para casi todo, digamos todo el departamento, o gran parte del departamento, pero la tenemos aquí. Eso quiere decir, doctor, que aquí hay víctimas del conflicto armado aquí mismo en Puerto Colombia. Sí, como te mencionaba hace un rato, en el registro único de víctimas, el municipio de Puerto Colombia registra más o menos 3.500 personas que han declarado estar en condición de víctimas, la mayoría de ellas en una condición de desplazamiento forzado. Doctor, ¿y cómo hace una persona, o sea, cómo se identifica una persona que es víctima de un conflicto armado? ¿Dónde tiene que llegar? ¿Qué requisitos debe cumplir? ¿Qué se hace en el filtro de la oficina para poder decir, esta es una persona víctima del conflicto armado? Hay que darle los apoyos que el gobierno pues genera para que eso suceda. Bueno, la ruta realmente no se activa en el punto de atención de víctimas, la ruta se activa en la personalidad principal porque es en el Ministerio Público donde la persona que ha sido víctima de hechos en el marco del conflicto armado debe declarar en el Ministerio Público, digamos, diciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron esos hechos, mencionando de pronto si sabe, si conoce cuáles fueron los actores que ocasionaron ese hecho victimizante. La personalidad toma la declaración y luego eso se remite al grupo de valoración de los hechos en Bogotá, que finalmente determina si se incluye o no se incluye en el registro único de víctimas. Una vez en el registro único de víctimas, esa persona accede a toda la oferta institucional, empezando, por supuesto, en su declaración con la ayuda humanitaria de emergencia que está a cargo de los hechos territoriales donde funciona. Sí, antes pues empezar el programa, pues me empapaba un poquito sobre el tema de víctimas para poder tener la conversación con usted y pues leía que existen unos ítems dependiendo el tema, o digámoslo así, la clase de víctima que es, tienen unos recursos estipulados, pues, personas que han perdido algún familiar que ha sido asesinado, personas que han sido desplazadas, personas que han sido torturadas, personas que han sido víctimas de abuso sexual, abuso físico, torturas, tienen, pues, digamos, unos escalafones para que ellos reciban esas ayudas y esos beneficios que les da el Estado. Lo otro es, doctor, ¿cómo se creó esta oficina? ¿Desde cuándo tenemos estas oficinas de víctimas, de unidad de víctimas a nivel nacional? ¿Y a raíz de qué exactamente se fueron creadas? Bueno, recordemos que en el año 2005 el Congreso de la República expide la ley 975 del 2005, o lo que comúnmente se conoce como la Ley de Justicia y Paz, que fue la ley por medio de la cual se aperturó el proceso de diálogo de paz y de desmovilización de los grupos paramilitares que operaban en el país. Podríamos decir que ese es el inicio de lo que se conoce también en materia internacional como la justicia transicional en Colombia, que no es otra cosa que mecanismos de carácter judicial y extrajudicial para lograr buscar o llegar a resolver tres características de una sociedad que implementa la justicia transicional. Una es graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Dos, poca o nula voluntad del Estado para investigar esas graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos. Una creciente impunidad alrededor de sus hechos. Entonces, se expidió esa ley y se empezaron a establecer una serie de mecanismos para lograr, de alguna manera, desarticular, desactivar todo este problema de la confrontación armada, sobre todo en los territorios rurales. Luego, en el mandato del presidente Juan Manuel Santos, se expidió la ley 1448 del 2011, que es la ley de víctimas y de expulsión de tierra. Con la expedición de esa ley se crearon
dos entidades. Una es la administrativa para la reparación integral de las víctimas y la otra fue la unidad de restitución de tierra también para las víctimas de abandono y despojo en razón del conflicto. Ese es, digamos, el origen de estas dos entidades, una encaminada a restablecer los derechos vulnerados por parte de los grupos armados, incluida la fuerza pública que también está o estuvo vinculada sistemáticas violaciones de derechos humanos, y estableció a través del decreto 1290 una indemnización administrativa como parte del compromiso del Estado de reparar a las víctimas. Entonces, por eso tú ves que se estableció una justicia, una reparación tarifadas. Hay unos hechos victimizantes que estableció el gobierno a través de la ley, desplazamiento, violencia sexual, lesiones personales, y a cada hecho victimizante le asignó un monto para indemnizar a las víctimas de esos hechos victimizantes. Fíjese que usted se me adelantó a una de las preguntas que le tenía y era, pues cuando uno escucha hablar del tema de víctimas del conflicto armado, lo primero que se le viene a la cabeza, pues sabiendo que lastimosamente en Colombia hemos tenido esta guerra interna entre las guerrillas, paramilitares y grupos armados ilegales, que las víctimas solamente serían de estos grupos armados ilegales, pero usted acaba de mencionar incluyendo a la fuerza pública que también ha estado vinculada a algunos de estos, digamos, delitos, digámoslo así de alguna forma. O sea, hay víctimas de las fuerzas públicas de Colombia, los grupos organizados colombianos, policía, ejército, que han tenido que ser desplazados por problemas con la fuerza pública. Sí, claro. Lamentablemente el conflicto armado en el país se ha degradado hasta el punto que la fuerza pública no estuvo involucrada en hechos de graves violaciones de derechos humanos. Digamos, lo más reciente y lo que ha conocido el país a partir de la Jurisdicción Especial de Paz es lo que más llamaron los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales, que no fue la fuerza pública asesinó a unos jóvenes en varias regiones del país y luego simuló que esas muertes habían sido en combate y que esos jóvenes pertenecían a X o Y grupo armado ilegal para dar, valga la palabra entre comillas, positivos de su labor de proteger a la población colombiana. Entonces, sí, la pública ha estado involucrada también en esas graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos, y en última es lo que este país necesita, resolver la verdad de lo que ha ocurrido y avanzar hacia un proceso de reconciliación que nos permita realmente caminar por senderos de paz, de diálogo, de entendimiento, pero sobre todo de justicia social. Doctor, pues recordamos y sabemos que actualmente hay unos acuerdos de paz que fueron firmados en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con las guerrillas de la FARC, pero últimamente hemos visto nuevamente el tema de desplazamiento y el conflicto se ha acrecentado en algunas regiones del país, pues con la ELN, pues vemos prácticamente todos los días noticias de bombas. Ayer precisamente ponían una bomba cerca de un colegio porque cerca hay una estación de policía en el Cauca, y este conflicto, o sea, lastimosamente podríamos decir desde esta tribuna que parece no tener fin, porque se hace un acuerdo de paz con una guerrilla, pero las demás o algunos disidentes que no quisieron estar en ese acuerdo de paz se han armado y han vuelto nuevamente a tener las armas en sus manos, valga la redundancia, y seguimos viendo lastimosamente al pueblo colombiano sufriendo por este flagelo. ¿Qué se hace desde ahí de la unidad de víctimas? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo a nivel nacional para tratar de que esto se mitigue un poquito? Porque estamos viendo prácticamente lo mismo que se vivía en los años 90, al principio de la década de los 2000, por allá en aquel tiempo. Carlos, sí y no. Por supuesto, hoy hay una realidad del conflicto que se está dando en algunas zonas del país, pero hay que tener el contexto de por qué hoy está sucediendo esto.
Después del acuerdo de paz suscrito en el gobierno de la guerrilla o la distinta guerrilla de la FARC, vino el gobierno de Iván Duque. Y recordemos que el gobierno de Iván Duque, con todos sus ministros y gabinetes, lo primero que dijeron fue textualmente que iban a hacer trizas a la paz. Y ese es el resultado de haber hecho trizas la paz. Hoy tenemos más de 250 firmantes de paz asesinados en todo el país. Entonces no se le puede a una organización de que se rehabilite, de que se reincorpore a la sociedad civil a través de un acuerdo de paz y por otro lado incumplir esos acuerdos y peor aún asesinar a quienes creyeron en el Estado y firmaron la paz. Entonces, eso, digamos, es parte de la realidad que tenemos en el Estado, de algunos sectores políticos, empresariales y económicos que se han lucrado de la guerra, porque la guerra en este país un negocio lucrativo, un negocio de más de 40 millones de pesos anuales. Entonces, esa es la realidad de un país en el que yo podría decirlo, desde la independencia no ha tenido un periodo de paz, porque hemos tenido la confrontación de Bolívar con Santander, luego de los comuneros, luego del asesinato de Gaitán, y ahí podríamos hacer toda una línea de tiempo alrededor de la guerra y de que lo único que ha cambiado son algunos actores o nombres. En el pasado, los abuelos de nosotros nos hablaban de los pájaros, de los chilavitas, ¿se acuerdan? Y Sí, después claro. de las autodefensas, y después de los paramilitares, y ahora son los del Clan del Golfo, y cambian el nombre, pero la línea de violencia permanece. Sí, yo recuerdo que mi papá me hablaba hasta de la guerra de los partidos políticos, liberales y conservadores salían a matarse unos con otros por el poder de Eso, por Colombia. un O sea, trapo, sí, por un exactamente, trapo por los rojo, un trapos. trapo Pues, azul. así es, completamente, pues tiene toda la razón. Este conflicto armado viene muchísimo, mucho más atrás de la creación de las guerrillas en Colombia. Doctor, regálenos un segundito que vamos a ir a una pausa comercial. No se me despegue que ya regresamos. La mejor asesoría en tránsito y transporte, derecho comercial, laboral, civil, penal e inmobiliario lo encuentras en Multiservicio Express. Asesoría jurídica, Multiservicio Express, dirigida por el doctor Luis Francisco Mancera Martínez. Teléfonos 322-741-1665, 300-285-4446. Multiservicio Express, la solución a tus problemas. Aquí estamos nuevamente en su programa Otra Opinión, donde miramos la misma realidad desde otro punto de vista. Doctor, volviendo al tema de las víctimas en Puerto Colombia, si yo tengo algún familiar, si yo tengo a alguien conocido que me ha contado una historia que fue desplazado de sus tierras en Montes de María o en cualquier sitio en Colombia, pero no sabe dónde ir, ¿qué le puedo decir? ¿Dónde lo puedo guiar? ¿Dónde está la oficina? ¿Con quién debe de hablar? Más o menos para que la comunidad que a veces no conoce estos temas, pues no encuentra dónde asistir para que sentir ese apoyo, dónde se tienen que dirigir exactamente. Bueno, la ruta, como te señalé hace un rato, Carlos, se activa en la personería principal. Allá donde debe acudir, declarar los hechos de los que ha sido víctima, ojalá con los datos precisos de circunstancias de tiempo, modo y lugar, para que se haga la valoración y una vez la unidad decide incluirlo, pueda ser beneficiario de la oferta institucional. No solo con la indemnización económica, la reparación es integral. Hay programas de rehabilitación, hay programas de rehabilitación de procesos productivos, de atención psicológica y, por supuesto, el componente económico de la rehabilitación productiva. Y recordemos que la ley 1448 es una política pública del país, donde todas las, desde el gobierno nacional hasta las gobernaciones y las alcaldías, tienen unas obligaciones precisas con las víctimas del conflicto en la tarea de repararlas integralmente. Perfecto. Bueno, fíjese que también dentro de esto que acaba de decir, también yo les iba a preguntar eso.
O sea, no solamente es el tema económico, no solamente la restitución económica o pues la ayuda económica, sino que también hay unos proyectos que usted los acaba de mencionar, porque hay gente que pues listo, perfecto, a cualquiera le sirve que le entreguen un dinero y lo reparen económicamente, pero hay gente que quiere salir adelante, que quiere montar su negocio, que quiere, pues, gente que viene normalmente del campo, que se levanta a las 4 de la mañana a trabajar y se acuestan a las 11 de la noche trabajando y no quieren estar sentados en su casa simplemente esperando que les den lo que les van a dar. Entonces sí, pues fíjese que se adelantó y nos decía de que si hay estos temas productivos. Doctor, una pregunta, pues ya que está aquí con nosotros, háblenos un poquito ese paso que tuvo por la personería. Pues a mí me interesa mucho esa historia cuando el tema de la pandemia lo veía en las calles detrás de los camiones, allá va el personero y pues uno podía ir a la personería y la personería con las puertas abiertas. Háblenos un poquito sobre ese tema. Yo debo decirles que la experiencia de la personería fue una experiencia extraordinaria en la que y por supuesto lo que tú mencionas fue una decisión que en su momento tomé, incluso eh, con muchos reparos por parte de la familia por la gravedad de la situación que se estaba viviendo en ese momento incierta de la pandemia del COVID-19, pero también comprendía que la ciudadanía necesitaba un canal de comunicación, necesitaba una entidad a la cual acudir, a la cual poder ir a poner una queja, una ayuda, y por eso no solo la personería Puerto, en ese momento yo también era el presidente de la Asociación de Personeros del Atlántico y hacía parte de FENALPER, la Federación Nacional de Personeros, y tomamos la decisión de que las personerías no iban a cerrar sus puertas a pesar de que el gobierno nacional nos había autorizado a todas las entidades públicas. Y fíjese que la Contraloría, todo el Ministerio Público cerró sus puertas y la atención era virtual mientras las personerías nos seguíamos atendiendo de manera presencial. Eso significó también que yo fuera uno de los primeros contagiados de COVID en el municipio en ese momento. Sí, sí, claro, eso era lógico, pues no cerrar las puertas en ese momento tenía el riesgo que corrió y pues tenía que terminar así contagiado. Gracias a Dios, pues lo tenemos todavía y por mucho tiempo más. Bueno, hay que decir también que el doctor Juan David puso un punto muy alto en el tema de la personería en el municipio de Puerto Colombia. Podemos decir, doctor, que un antes y un después de que Juan David Ortega llegara a la personería de Puerto Colombia. Sin desmeritar pues los personeros anteriores y su trabajo, porque todo el que llega a ese cargo público, su trabajo es trabajar por la comunidad, valga la redundancia, pero este crecimiento que tuvo la personería de Puerto Colombia cuando Juan David Ortega llega a ella, se vio reflejado en el trabajo social y en el trabajo comunitario. A veces uno iba a la personería a buscar al doctor Juan David y resulta de que el doctor Juan David estaba allá en la loma atendiendo un caso, atendiendo gente, o sea, en la puerta de la casa del caso donde estaba. O sea, eso marcó un ítem muy importante y le dejó, hablando jocosamente, una vara muy alta al actual personero, doctor. Yo creo que se hizo un trabajo importante de fortalecimiento administrativo, del fortalecimiento financiero de la personería. Cuando yo llegué, Puerto Colombia era un municipio de categoría cuarta y la personería tenía un presupuesto muy ínfimo realmente para toda la labor que tenían que realizar los personeros. De hecho, uno de los logros que tuvimos en Financiar fue que, por ejemplo, el año pasado, producto de esa labor que hicimos, se aprobó un proyecto de ley donde se implementaba esas personerías de los municipios de tercera, cuarta, quinta y sexta categoría. Yo en el último año, afortunadamente, logré estar cuando Puerto se recategorizó y estuvimos en segunda categoría. Eso significó un flujo de recursos más importante que se vio invertido, y ustedes lo vieron, en el fortalecimiento de una mejor sede, una mejor producción, mejores profesionales, bajo, en su gran mayoría jóvenes porteños y jóvenes porteñas, que lo que teníamos en la cabeza era que el servicio público es eso, servir al público. No puede ser otra cosa. El servicio público es tener la conciencia de que se está en un cargo
de que se está en una responsabilidad para atender a la gente, para responder y buscar el camino del diálogo para resolverlo. Siempre lo dijimos, esta personería será una personería abierta, pero también una personería que tienda puentes entre la administración y las comunidades, y muchas veces logramos, cuando habían las protestas del agua, de la luz, lograr resolver a través del diálogo esas diferencias que existían. Y buen acompañamiento que nos hizo en el peaje también, oye. Este hombre también estuvo ahí con nosotros, También estuvimos acompañándonos en para el que pues tuviéramos esas protestas, gracias a Dios, sin ningún cuando problema. tuvimos también el problema de Arcos de Girasol, con el deslizamiento, también fue entrando a la personería. Fueron muchas cosas de entrada que, bueno, afortunadamente también se logró consolidar un equipo de profesionales muy bueno. Ahí todavía sigue la Rosa Acosta, Berenice Arrieta y un grupo de jóvenes que se formaron también ahí, porque muchos hicieron sus prácticas en la masonería y hoy están ahí trabajando con el doctor John Rodríguez, que le ha dado continuidad y está haciendo un trabajo. Bueno, doctor, ¿algo más que agregar sobre el tema de víctimas? Bueno, yo creo que el tema de víctimas es un tema que nos toca a todos los colombianos. Yo no creo que una persona que no tenga un familiar que de alguna manera haya sido tocado por el conflicto armado. Y en esa medida nos corresponde también a todos los colombianos apostarle siempre a la paz. Ya son 210 años de guerra, de muerte, de una degradación del conflicto. Tenemos en el registro más de 10 millones de personas víctimas de la. Tenemos más de 10, 12 millones de hectáreas de tierras fértiles que fueron despojadas en este periodo de guerra. Y este país lo que necesita es reconstruirse desde la ciudadanía, desde las víctimas, desde quienes estamos trabajando permanentemente en estos trabajos, en esta apuesta de reconciliar al país en medio de la diferencia. Y no es una tarea fácil, pero los colombianos nos acostumbramos tanto a la guerra que no hemos tenido la posibilidad de saborear la paz. Yo creo que esa última frase es la que verdaderamente toca mucho las puertas del colombiano. Nos acostumbramos mucho a vivir en la guerra, que pues la paz nos parece que no ha llegado o no la queremos saborear, porque estamos todavía ensañados en nuestros corazones la vida que hemos vivido en guerra en este país. Doctor, bueno, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos de sus afanes, de su agenda ocupada que tiene hoy en día. Mire que de hoy desde Bogotá pues nos dijo, yo estoy acá, pero yo voy a estar ahí, y listo, aquí estuvo con nosotros acompañándonos y dándonos una pequeña guía. Sabemos que este tema es extenso porque el tema de víctimas es un tema bastante complicado y extenso, pero pues otra opinión tiene media hora al aire para tratar de dar un poquito una visión sobre los temas que se tratan. Doctor, Dios te bendiga, Dios te guarde, gracias por estar ahí. Gracias a ti, Carlos, a todo tu equipo de trabajo, por supuesto a todos tus seguidores, la gente que está conectada. Y ahí hacemos la pedagogía, que es parte de la responsabilidad también de los profesionales, es hacer pedagogía a la ciudadanía sobre temas tan importantes como este, pero también como temas como gobernabilidad, como veeduría pública, tantos temas en los que la ciudadanía todavía necesita y que tiene en sus manos el papel de la transformación de la sociedad. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Bueno, Gracias y feliz noche. Feliz noche, doctor. Él era el doctor Juan David Ortega, ex personero del municipio de Puerto Colombia. Hoy pues quisimos estar con él para hablar sobre el tema de víctimas a nivel nacional, y pues nos interesaba mucho porque aquí en Puerto Colombia está la oficina de víctimas
y él nos decía pues que esta oficina no solamente es para Puerto Colombia, es prácticamente para todos los municipios del departamento del Atlántico, y es muy interesante. De pronto mucha gente no sabía que existía aquí una oficina de víctimas, y pues hoy creo que ya se van enterando y sabrán dónde asistir si por lo menos han tenido algún problema con el tema de lo que hablábamos, con el tema de esta guerra inhumana que ha tenido Colombia, un país tan hermoso y que lastimosamente siempre nos han tildado por el tema de la guerra. Bueno, muchas gracias por estar ahí conectados. Los esperamos el próximo martes a las 7:30 de la noche. Y recuerden, el jueves a las 7:30 de la noche, Detrás de la Jugada, el programa deportivo donde vamos también a desmenuzar lo que está pasando con Junior de Barranquilla. Que Dios los bendiga y que Dios los guarde. Muchísimas gracias.